Listo. Muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros en este Tianguis de Saberes y Sabores apasionados y urgentes. Como ustedes saben, esta es la sexta emisión, bueno, el sexto conversatorio que tenemos con el tema este día, curar la pandemia, sociedad, cultura y universidad. Quisiera presentar antes que nada para poder después eh, salirme, pero sí me gustaría presentar a la moderadora Cecilia Ezeta. Ella es egresada de la UAM Xochimilco de Diseño de la Comunicación Gráfica con estudios de maestría en Artes Visuales de la UNAM, diplomados en Creatividad y Publicidad, Psicoterapia Transpersonal y Psicocorporal. Actualmente está estudiando la maestría de a ver si lo digo bien, Cecilia, Mindfulness. Exacto. Mindfulness o conciencia plena. Exacto, muchas gracias. Desde 1988, ligada a la promoción de la lectura y el arte. Actualmente, jefa del proyecto Divulgación de la Ciencia de la UAM Xochimilco. Bienvenidos a todos. Yo soy Emma Meseguer, de Casa Talavera, y bueno, el conversatorio está integrado por egresados de la universidad, por un académico, Mariano Andrade, y bueno, somos Nancy, Omar, Oliver, Carlos, Rebeca, en fin, Yosimar, muchos de los que ya fueron de la universidad y siguen siendo de la universidad, pero son egresados. Bueno, me retiro. Muchísimas gracias y dejo la palabra a Cecilia Zeta. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Emma. Esperamos hacer una buena charla esta noche. Pues buenas noches, gracias por la bienvenida y para mí es un honor desde la UAM. Yo estoy en la UAM Xochimilco trabajando, como dijo Emma, y me siento muy honrada de haber participado. No me había acercado nunca a esta oportunidad de estar con compañeros, colegas académicos de la UACM y desde el ámbito de la cultura, bueno, que es mi gusto desde donde he trabajado tanto tiempo, pues ahora es una súper oportunidad con este tema tan bonito de la salud, pero además el nombre del conversatorio, Tianguis de Saberes y Sabores, como que se antoja, ¿no? Como es, vamos a sentarnos a tomar un cafecito, una cerveza, un refresco, hasta un pulque de cempasúchil, y con esto a lo mejor nos podemos poner a platicar sobre un tema que en esta ocasión nos ha convocado, que es el tema de la salud. Curar la pandemia, sociedad, cultura y universidad, es así como titularon esta sesión del Tianguis de Saberes y Sabores. Y para empezar la conversación y saber quiénes están con nosotros, pues bueno, me voy a permitir presentar a nuestros participantes. Una de ellas está por entrar, pero empiezo presentando a Sergio Ortiz Lerux, que es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, México, profesor investigador de la UACM e integrante del Grupo de Investigación de Teoría y Filosofía Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también es autor del libro En Defensa de la República, Lecciones de Teoría Política Republicana, que es del 2014, es coordinador junto con Carlos Pereda, Julieta Marcona y María Teresa Muñoz del Diccionario de Justicia, elaborado en 2017, y ha coordinado también los libros Las formas de la fraternidad, Metamorfosis de la política, un diálogo con la teoría política contemporánea, Los vértigos de la política, una revisión desde la modernidad, y las líneas de investigación que trabaja son en el campo de la teoría política, sobre republicanismo y democracia, y fue director de la revista Andamios y fundador de la revista Metapolítica. Bienvenido, muchas gracias por estar por aquí. Por otra parte está Melania Patricia Hernández, que es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM a nivel licenciatura, y desde entonces, desde que egresó, ha dado cursos de bachillerato y de licenciatura en programas de actualización del personal de salud y docentes y en diversos diplomados. También es profesora investigadora de la licenciatura de promoción de la salud del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UACM, donde imparte múltiples cursos.
Es maestra en Filosofía de la Ciencia por la hermana UAM Iztapalapa, o sea, la Universidad Autónoma Metropolitana, y diplomada en Promoción de la Salud de la UAM Xochimilco, que hay toda una trayectoria en promoción de la salud por esta unidad académica. También es diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas del Centro Fray Francisco de Vitoria y de la UACM. También ha sido diplomada en Introducción a la Enseñanza de las Ciencias de la UACM y la Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos para Científicos Sociales de la UACM. También hizo una maestría en Educación Ambiental por la misma Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente está elaborando la tesis sobre prácticas en educación ambiental realizada por las mujeres purépechas de la comunidad de Cherán Queri en el Ecuador. Es docente de diversos diplomados y todo en relación a la promoción de la salud, que es precisamente uno de los temas que también nos trae a colación. Ah, ya anda Luisa por aquí. Luisa, permítanme porque me moví las semblanzas. Luisa Cortés es una activista tremenda que nos tiene mucho que contar sobre la Merced. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas, pero además es fotógrafa y documentalista de la memoria del barrio de la Merced y ha participado en múltiples documentales. Entre ellos ha sido directora y editora del documental La Merced a través de la mirada de sus mujeres. También colaboró en un proyecto de documentales de lo que era el Distrito Federal con el cortometraje Luisa a su merced, dirigida por Arturo Torres Landa, y contribuyó también en la producción del documental Ciudad Merced, dirigida por Pablo Martínez Zárate, en colaboración de Casa del Cine. También colaboró en la realización de Contigo en la Merced, proyecto realizado por el gobierno de la Ciudad de México en colaboración con la autoridad del Centro Histórico, y la Casa del Cine. Y bueno, ha participado en el concurso Desde la Fe, convocado por la Catedral de la Ciudad de México. El caso es que es una creadora, fotógrafa, documentalista y una narradora, me imagino, de todo lo que es el barrio de la Merced tradicional, que todos como que lo conocemos, pero como que no estamos muy metidos en él, quizá porque no transcurrimos en ese lugar. Pero tenerte aquí es un honor, igual tener a Melania, y igual tener a nuestro compañero, y que vamos a hablar ahora de esto de qué pasó con esta pandemia, cómo nos ha afectado en este momento para nuestra salud mental, física, fisiológica. ¿Qué es lo que tenemos que decir al respecto de esta condición en la que hemos estado pasando año y medio, que apenas empieza a vislumbrar hacia el camino para empezar a vernos presencialmente y empezar a vivir de una manera diferente, entre lo semipresencial, entre el Zoom, entre irnos al barrio de la Merced, pero con qué condiciones sanitarias, cómo vivimos a la gente de ahí y cómo en las universidades se tiene que hablar de esto y abordar sobre acciones concretas que podemos ir desarrollando los que estamos involucrados en las universidades públicas, yo desde la UAM, pero ustedes dentro de la UACM y dentro de su trabajo comunitario. A ver, ¿con quién empezamos? Luisa, cuéntanos, ¿tú cuáles crees que son los efectos sociales y culturales que se han dado en este momento en el ámbito que tú manejas o cualquier otro de nuestra ciudad con respecto a la salud que se va a vivir ahora que regresemos fuera del confinamiento? Cuéntanos, bienvenida. Hola, muchas gracias. Es para mí un honor estar en esta conversación con ustedes. Gracias por invitarme. Pues sí, realmente esto fue algo inesperado, de lo que no estábamos preparados nadie, ni económica ni mentalmente. Sí creo que sí afectó en todos los sentidos. Nos tuvimos que adaptar a las circunstancias y a las situaciones que día a día se fueron presentando. La Merced es un barrio activo, comercialmente activo. De hecho, ahorita estoy en el restaurante Roland 37, que ya se mantuvo activo, sobrevivió, como muchos afortunadamente tuvimos y otros no, pero como comercio, como una zona comercial, mantener viva el comercio y sobre todo de espacios que prácticamente viven de la movilidad de un barrio, pues sí, fue muy, muy fuerte.
Muchos tuvieron que cerrar porque no pudieron pagar. Nadie estaba preparado porque se vive pagando rentas, se vive consumiendo. Hay empleos que dependen de estas circunstancias o dependían de todos estos dueños. Entonces fue muy, muy complicado, pero también bajo la escala de aquellos que están al día, de los comerciantes del día a día, de los mercados, de los empleados de mercados, fue muy fuerte porque no solamente tenían que ir a trabajar para ver qué salía, sino también pues arriesgando su salud de una situación que desconocíamos y ignorábamos todos de cómo nos iba a dar o cómo iba a interpretarse este virus. La única fuerza que teníamos para afrontarlo era un cubrebocas. Y se nos hacía algo tan simple como inverosímil y a la vez pensar que eso no era real, porque como un cubrebocas nos iba a mantener de una enfermedad que estaba matando a muchas personas. Era mucha ignorancia, yo creo que a estas alturas ya sabemos un poquito más, aunque seguimos teniendo muchas lagunas de cómo se trata este virus, pero la gente siguió adelante. Se trataba de hacer lo que las autoridades nos decían. Hubo muchas estrategias y quizás algunas bastante equivocadas, como aquellos tubos de PVC que pusieron en las calles para dividirlos, los que pasaban por la derecha y los que pasaban por la izquierda. Eso fue una idea quizás muy rosa para mi punto de vista, muy romántica, pero realmente no fue adaptada para esta movilidad de esta ciudad y sobre todo del primer cuadro de la ciudad. También esto de la gente de los diableros, por ejemplo, que ellos viven al día, entonces los apoyos económicos y todo, pues no, prácticamente eran insuficientes. Ellos muchas veces no entendían y mucha gente se fue a su pueblo y mucha gente ya no se pudo ir. Entonces creo que la salud que estamos enfrentando ahorita es nuevamente aprender a usar estos cubrebocas, aprender a tener esa distancia, aprender a tratarnos nuevamente como quizás antes lo hacíamos, ya no de los besos y apapáchanos y abrazos, sino una distancia que acostumbrábamos desde niños, ¿no? O sea, no era así de besarnos cada vez que alguien llegaba. Ahora ya uno se mide en ese sentido, ¿no? Pero sí estamos aprendiendo también a tener una higiene personal de cuando sales en el transporte público, sobre todo, más en un espacio donde vas codo a codo con la persona, porque aquí el transporte no es un transporte en el cual tú te puedas decir que tienes una sana distancia. El transporte obviamente te tiene espalda con espalda, cuerpo a cuerpo. Entonces, si de alguna manera tú sabes que tienes un cubreboca que te ayuda, si sientes que no es suficiente, ¿no? Y ahora, pues, yo creo que las personas que se enferman de gripa o tos ya aprenden a usar su cubrebocas, ¿no? Su cubrebocas, porque sí es como un poco complicado el que tú sepas que estás enfermo y puedes contagiar a alguien más. Ya es como una conciencia que adquieres, decir, discúlpame, pero voy a usar mi cubrebocas, ¿no? Claro, y es que estas medidas se piensan a veces cuando tienes las condiciones de espacio, pero como dices, en el centro de la ciudad, donde todo el comercio, toda la vida es abrumadora, es muy difícil mantener la sana distancia. ¿Tú qué nos dices, Sergio, de cómo tendrían que ser las políticas? ¿Cómo crees que se pueda vivir desde la política, desde la democracia, que todos podamos tener condiciones adecuadas para atender y cuidar nuestra salud ahora que, digamos, los que ya la libramos, seguimos en riesgo, pero esta ciudad tendría que hacer qué cosas desde las cuestiones políticas, desde las cuestiones justas? Cuéntanos. Primero, agradecer la generosa invitación que me hacen para este conversatorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y para mí es un enorme gusto compartir este espacio con tres colegas universitarias, y bueno, espero no sentirme intimidado ante la presencia de tanta mujer inteligente y que yo diga alguna barbaridad al respecto. Pero bueno, excusándome desde el principio, quizás lo primero que me gustaría, antes de entrar al terreno particular de las políticas, de las estrategias de gobierno, de las definiciones públicas con respecto a cuál sería la mejor estrategia para poder enfrentar esta pandemia,
me gustaría enmarcar la reflexión en términos de una experiencia cultural, política, social y vivencial radicalmente nueva. Es decir, nosotros tomamos conciencia súbitamente de que somos pasajeros de un mismo barco en todo el mundo. Es decir, tomamos conciencia de que estamos ante una pandemia que pega a diferentes latitudes del mundo, diferentes clases sociales, diferentes regiones de este planeta, aunque ciertamente el peso y el efecto que tiene la pandemia no es lo mismo en los sectores más pobres o en los sectores más ricos, en donde hay infraestructura de salud o donde no existe infraestructura de salud. Otra toma de conciencia que me resulta interesante, por lo menos en el año y medio que llevamos en este encierro, es nuestra condición de vulnerabilidad. Había una sensación de que el ser humano es un ser racional, un ser que tiene, digamos, con la fantasía del dominio sobre la naturaleza, el control de todas las variables que implican su supervivencia, y esta pandemia nos ha traído de súbito nuestra condición de seres no solo mortales, y que ya lo sabíamos, sino sobre todo de seres vulnerables. La vulnerabilidad está a la vuelta de la esquina y hoy se ha hecho presente por un virus que especialmente ha logrado, digamos, evidenciar nuestra propia fragilidad y nuestra propia condición de seres mortales y frágiles ante lo que sería una enfermedad como esta pandemia. Y finalmente, pero no al último, nos ha puesto en el centro la idea de la enorme incertidumbre con la cual funciona la condición humana y la sociedad. Es decir, esta idea de la certeza absoluta sobre los pasos que el hombre define, las empresas que construye, los gobiernos que implementa, las políticas que lleva a cabo, pues me parece que hoy están en un margen en el cual la certeza no ha sido invitada a estos meses, sino estamos sometidos a algo nuevo, no sabemos bien a bien cuáles son, digamos, los patrones claros de comportamiento de este virus, porque tiene la capacidad de mutarse, de cambiar hacia una u otra forma, y tampoco hemos establecido patrones y regularidades para saber. Parecía que los más vulnerables serían aquellos que tienen enfermedades de lo que llaman comorbilidad, pero parece que no siempre opera este principio. Y bueno, parece la ciencia, la cultura, las humanidades, pues hasta ahora nos encontramos rezagadas frente a un fenómeno nuevo y radical, en el sentido de que nos pone en tela de juicio los saberes, las experiencias, los conocimientos que habremos adquirido. Y por lo tanto, me parece que estamos ante un acontecimiento que merece la mayor reflexión, la mayor atención, y por supuesto nuestra mayor ocupación y preocupación. Sería un punto de partido para tratar de aderezar esa conversación que hasta ahora no hemos aderezado, digamos, condimentado con ningún vaso de pulque. Que no estaría mal, te digo que el no estaría mal, por supuesto. El de cempasúchil lo ofrecen ahorita en Xochimilco, por si a alguien se le ocurre, allá lo están produciendo. Efectivamente, esta cosa que estamos muy comoditos, ¿no? Es nuestro planeta, comemos, hacemos, nos bañamos, ensuciamos, devastamos, al fin ahí está. Que nos dijeron por ahí alguien que se iba a acabar, ahí es dentro de mucho, ¿no? Pero resulta que nos llegó el golpetazo. De un día para otro, todos, como dice Sergio, no importó la posición económica, la formación, si el país era de primer mundo o de tercer mundo, si tenías diabetes o cáncer, a todos nos tocó. Y esto de la certeza que teníamos, creo que es lo que más nos ha sacudido. Y ni siquiera ante este paso de 1 año y medio tenemos certeza de nada. Lo que sí sabemos es que tenemos que tomar otra postura. No podemos seguir como veníamos haciéndolo, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Pero no, lo que sí sabemos es que como lo veníamos haciendo irresponsablemente, todos salimos afectados. Y entonces nuestra salud, obviamente ahorita se puso así como, los foquitos rojos. Tenemos que cuidarnos, ¿pero de dónde? ¿Qué es eso de la salud? ¿Implica nada más que no me dé coronavirus?
¿O qué implica la salud? ¿No? Nos agarra estresados, nos agarra con factores de, yo quiero tener coche, casa, viajes, etcétera, y ni pudimos viajar, nuestro coche parado un año, no podemos abrazar a quien queremos, no podemos ir a ver a nuestros familiares, no podemos acompañar a alguien que se enferma y muere, ni nuestros rituales de acompañamiento emocional, que también es parte de nuestra salud, los pudimos procesar. Entonces estamos así como con una gran crisis todos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Melania, de esto? Tú que eres experta en salud pública, que es un panorama, pues es un panorama muy amplio, no es ponte una inyección, ¿no? Sí, el campo de promoción de la salud ofrece múltiples escenarios de reflexión. A mí me gustaría, con el afán de entrar en controversias, decir que no era tan inesperado, que la crisis civilizatoria que hemos venido sembrando ya desde hace varias décadas anunciaba un escenario en donde un evento como este se tardó en surgir, ¿no? Con las formas de organización que tenemos, con el grave deterioro a la salud que ya había en algunas poblaciones, como particularmente la de México, ¿no? Estábamos en un escenario de una emergencia de enfermedades crónico-degenerativas muy crónicas y muy extendidas en la población, no solamente de adultos, también de niños. Hace eco a lo que dice Sergio, el tema de la vulnerabilidad en el que nos encontrábamos, hacía prever que un acontecimiento de esta naturaleza y de esta magnitud se podía esperar, ¿no? Creo que lo que sorprendió, como dice Sergio, y yo coincido con él, es que los humanos nos habíamos mantenido aparentemente al margen de este proceso de devastación que había afectado a la naturaleza en su totalidad, ¿no? En su totalidad. Pero la crisis civilizatoria era un anuncio muy escuchado por quien lo quiso escuchar y muy poco atendido por quienes quisieron vivir como al margen de esta situación. El cambio climático ha provocado un desplazamiento de todos los ecosistemas en el planeta. Una zoonosis como esta ya había pasado. Digo, en México teníamos la emergencia de enfermedades que se desplazaban de la costa hacia el centro, que habían estado en latitudes muy bajas y las teníamos en una meseta. Bueno, era ya previsible que iban a suceder cosas muy, muy fuertes. A mí lo que más me sorprende es que el antes y el después, ¿no? Este grado de inconsciencia que vivimos de los efectos, de las consecuencias, de los fenómenos que estamos causando, ¿qué tanto ha cambiado después de 5 millones de muertos en el mundo? ¿Qué ha cambiado? Y me parece que tendríamos también que reflexionar si el tema es curar, ¿no? Si el tema es cómo, ¿qué hacemos? Pensar qué hemos aprendido y qué tenemos que aprender de esta lección terrible, ¿no? Que va dejando, coincido contigo, una devastación en términos de la salud física, mental, emocional, de todos los que hemos tenido que sufrir el miedo, la angustia, la preocupación, el aislamiento, ¿no? Y que parece que no hemos aprendido mucho, ¿no? Hoy vemos en los escenarios, como decía Luisa, estamos espalda con espalda y cara con cara en el transporte. Yo fui el miércoles a Casa Talavera a recibir un reconocimiento de la universidad por 20 años de servicio y me subí al metro. Y ¿qué te digo? O sea, mano con mano, cara con cara, todo. Y luego nuestra extraordinaria confianza en que el cubrebocas, nos sirve para algo, ¿no? Cuando son unas telitas mal puestas,
la mayoría, rehusadas N cantidad de veces, que ya se ven desluidas, y que siguen siendo la falsa confianza de que podemos salir con cierta protección al ambiente. Creo que entonces centrar nuestra discusión sobre la necesidad de restablecer una armonía con la naturaleza, el cuidado no solamente nuestro, del nosotros humanos, sino de la naturaleza misma. Transformar las formas en las que nos relacionamos con ella, de las que consumimos. Bueno, el consumo está a la base de estos problemas crónico-degenerativos que están a la base de la mortandad tan brutal que existe en el mundo, pues son lecciones, ¿no? ¿Y qué pasa con el aprendizaje del ser humano? A mí de verdad me parece que este es un tema apasionante, pero bueno, pues ojalá que esta interdisciplinariedad que ofrece este coloquio nos dé como para encontrar algunos caminos. Muchas gracias. Seguramente, porque bueno, ustedes tienen una gran trayectoria, no solo académica, sino de vida, ¿no? Entonces, pues la viven intensamente, como por ejemplo Luisa, todo lo que hace en la Merced, es que es un mundo que no necesariamente todos conocemos y creemos, pues es que ahí venden muchas cosas, pero es un microcosmos, ¿no? Con unos rituales, con un tipo de códigos, de códigos de comportamiento, de interacción, que ante una situación como la que hemos vivido, se ven verdaderamente afectados, no solamente en lo económico, sino en saberse aterrados. No hay espacio, ¿no? No hay condiciones salubres necesariamente por la misma geografía del espacio, la arquitectura y la situación de hacinamiento, digamos, humano. Entonces, a ti qué se te ocurre, tú que eres creadora de documentar, qué harías ahorita para testimoniar cómo abordar este problema de cómo viene la salud ahí en la Merced? O en otras partes, si has visto cómo se han solucionado cosas y que se pudiera implementar fuera de ese círculo. Mira, algo que yo aprecié mucho, el barrio jamás en la vida lo había visto quieto, y estuvo quieto, y te lo puedo asegurar, solo 2 semanas. 2 semanas cuando fue el tope más fuerte en el 2020, de junio a julio, fue cerrado así en su totalidad, y se sentía ese miedo, porque era miedo lo que se sentía y se percibía, pero también vi que la gente estaba desesperada, ¿no? Entonces el gobierno lleva unas medidas de decir, ok, se tienen que limpiar los pies, se tienen que poner el antibacterial, todo eso para que trabajen. ¿Qué sucedía? Que todo eso se hacía al momento, pero se trabajaba bajo cortina cerrada. Se te detuvo la transmisión, Luisa. Demos un segundito a ver si se descongela. Si no, bueno, a ver, Sergio, continuemos en lo que Luisa se vuelve a tener buena transmisión. Cuéntame, nos estaba diciendo, ay, se me fue, estaba muy concentrada en esto y aunque no querramos que nos afecte la cosa de ya se desconectó, esperemos que ahorita regrese. Pero a ver, Sergio, continúa con la deliberación que estabas haciendo. ¿Qué hacemos con él? A ver, ya se conectó otra vez Luisa. A ver, Luisa, ahora sí, porque te fuiste. Sí, me fue un momento. Adelante. Yo documenté mucho este miedo, esta angustia. Las personas se cubrían en su totalidad para venir a comprar. Y lo que me súper sorprendía es que eran las personas mayores de edad avanzada las que más se movían. Se protegió a los jóvenes, se protegió a los niños, y ellos fueron los que más, no sé si mentalmente más preparados para afrontar esta situación, y se venían muy cubiertos, ¿no? Desafortunadamente también fue una situación muy vulnerable para ellos. También noté una cosa, que no estábamos preparados. Es cierto lo que dice la doctora, a lo mejor sí ya se venía toda esta situación, pero para el desabasto de los alimentos.
ahí también fue una situación muy, muy complicada porque no podría llegar la mercancía, porque esto no solamente ocurrió en la ciudad, ocurrió donde se sembraba, donde se producía. Y entonces también eso fue mermando que llegaran los alimentos y se fue faltando esos alimentos que por lo regular llegaban al mercado. Entonces creo que sí tiene que haber como una circunstancia, más bien una situación personal en cada uno de nosotros de preocuparnos por el otro en cuestiones de salud y de compromiso hacia el otro, porque el hecho de que vinieran a trabajar las personas mayores y dejaran a los niños resguardados, a los jóvenes, no es que fueran más fuertes, sino como que se ponían en riesgo de decir, prefiero irme yo y que se queden ellos sanos. Eso yo veía la mentalidad de las personas. Y después en la movilidad del comercio, de cómo la gente compraba y cómo se adaptó. Empezaron a vender estas cuestiones a través de la tecnología. La tecnología llegó, abrió campo y se adaptó. Nos adaptamos con ella. Se veía mucha gente en sus puestos que no sabían manejar el celular, muchísimo menos WhatsApp. Ese momento fue la apertura total a los medios tecnológicos para la apertura de cobrar a través del teléfono, hacer depósitos, hacer transferencias. Y si uno se tenía renuente y no confiaba en ese tipo de medios, sobre todo de depósitos, en ese momento se abrió ese espacio y ahora se manejan con una claridad impresionante. Sí, yo también me di cuenta de eso, que las personas empezaron a trabajar estos medios, pero yo igual también tengo esa conciencia de que estamos regresando a lo mismo. No hay una conciencia del cuidado del planeta, del aprovechar lo que hay, si nos seguimos siguiendo vivir el aquí y el ahora, y ese egoísmo personal de decir yo estoy bien, todo está bien. Entonces creo que sí nos va a hacer falta unas reflexiones del tema de decir, puede volver a pasar, puede volver a suceder, a lo mejor ya no en una gripa, otra situación, porque sí es cierto que le dice la doctora, se veía en los animales, estas enfermedades y epidemias de los animales se estaba viendo ya desde hace mucho tiempo, y nosotros pensábamos que éramos inmunes, y somos animales. Entonces también tenemos que darnos cuenta de esta situación. Creo que tenemos que reflexionar en el tema de cuidarnos hacia el otro, ¿no? No nada más hacia nosotros, pensar en el otro. Sí, fíjate, esto que dices que somos animales, como que se nos olvidaba, como que veíamos, cuida la naturaleza, como que estuviera ya enfrente de nosotros, cuando en realidad somos parte de ella, ¿no? Entonces implica, cuídate, porque tú eres parte de la naturaleza y a partir de que tengas un cuidado personal y en tu entorno, vas a cuidar lo que está más allá de ti, porque está totalmente involucrado. Esto que le costaba a Emma manejar el mindfulness es precisamente la conciencia plena. Hagamos un detenernos un momento y hagamos conciencia de qué es lo que verdaderamente me hace estar vivo. Soy parte de la naturaleza. ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me movió esto que está sucediendo de la pandemia? ¿Qué siento de miedo? ¿Me siento vulnerable? ¿El otro está vulnerable? ¿Por ser mayor, mejor me aviento, al fin me quedan pocos años? ¿O las medidas que se van a tomar? Pues a los viejitos no los conectes porque les queda muy poco tiempo. ¿Se acuerdan de esas deliberaciones de si nada más hay 5 camas, ¿a quién se las damos? Esas cuestiones éticas, fue una discusión tremenda, ¿no? Y dices, pues sí, a mi hijo que está chiquito, pero el abuelito del otro es tan valioso porque es una vida. Entonces esas discusiones fueron muy fuertes y como dices, ni siquiera es que se vuelva a presentar, no hemos salido de esto. Exacto. Estamos recuperando ahí como que la confianza de que a lo mejor ya podemos con esto, pero no se ha dicho ya, incluso aunque haya semáforo verde, muchos dicen es por la activación económica, ¿no? Y porque la gente necesita emocionalmente salir, juntarse con gente, tocar a alguien, aunque sea así un poquito, a tus alumnos, a tus compañeros de trabajo. Es importante el contacto por salud mental. Tú ibas a decir algo, Sergio, al respecto, pero... Sí, me pareció muy interesante lo que comentó Melania a propósito del tema de los aprendizajes.
no sea ciencia cierta si hemos logrado aprender las lecciones en múltiples campos que nos ha presentado la pandemia, dado que estamos en ella. Es decir, no hemos salido todavía y la experiencia es tan próxima que no alcanzamos a ver si esto se ha traducido en nuevos comportamientos, en nuevos hábitos, sino todavía estamos un poco en el momento de la perplejidad. Pero a pesar de que estamos, digamos, marcados por esa incertidumbre, quizás hay algunas cosas que sí se hicieron visibles, por lo menos en el campo de la economía o en el campo de la política, que valdría la pena visibilizar y que seguramente serán, digamos, tema de conversación y de discusión en la vida pública. Nos dimos cuenta con esta pandemia de la vulnerabilidad, de la fragilidad de los sistemas de salud pública y de educación de este país. Lo que tuvimos durante los largos años fue un proceso económico que genéricamente se ha llamado, digamos, una globalización de corte o de signo neoliberal, que implicó en buena medida una inversión de sentido. Pasamos de lo que algunos ya denominaron el gobierno público y político de la economía al gobierno privado y económico de la política, y eso estableció un cambio en las prioridades. Es decir, el Estado ya no cumplía la función básica de garantizar derechos sociales como la salud y la educación, sino la salud se tradujo en una mercancía que era accesible para aquellos que tenían, en este caso, poder económico, y nos dimos cuenta de la enorme importancia que significan los sistemas de salud y con ellos, por supuesto, los sistemas educativos, porque son los basamentos para establecer las condiciones básicas de posibilidad para que la gente lleve sus planes de vida, sus trabajos, su vida cotidiana. Y no solamente en México, sino en países desarrollados, nos dimos cuenta de la fragilidad de los sistemas públicos de salud, y hoy me parece que una de las discusiones que se abren y que resultan evidentemente más urgentes es este cambio de prioridad. Es decir, ¿dónde vamos a colocar las prioridades de la política y de los presupuestos si no es en esos resortes sociales que le permiten a los hombres y a las mujeres desempeñar su vida pública de la manera más decorosa o menos vulnerable posible? Y hemos, en todo caso, advertido que sin condiciones mínimas de salud, sin sistemas públicos robustos de salud y de educación, pues el nivel de vulnerabilidad de los seres humanos en diferentes latitudes y partes del planeta, pues es algo muy grande. Y evidentemente creo que este es un momento en donde las prioridades, los acentos tendrían que ponerse en otro lado. Y espero que una epidemia tan larga como esta, pues pueda traducirse en un aprendizaje en el cual los gobiernos, los parlamentos, no solo de México, sino del mundo, tomen conciencia de dónde tenemos que poner los dineros, las estrategias, porque parece que no hay mucho margen de error ante eventuales pandemias que puedan venir en el futuro. Y si no tomamos conciencia de que lo que está en riesgo no solamente es, digamos, la economía de un país o de una región, sino es propiamente la supervivencia de la especie humana, sin con ello, digamos, ser catastrofista, pues entonces no estamos advirtiendo la magnitud de las secuelas políticas, económicas que supuso un evento excepcional como el que hemos vivido desde hace año y medio. Sí, sí, parece corto, pero fue mucho tiempo, pero además creo que esto que se habla de dónde están las prioridades, ¿no? Efectivamente encontramos un sistema de salud que estaba devastado, sin embargo, se activó, ¿no? Y la gente también supo que hay que prestar atención a la salud, o sea que no es, ay, pues tiene cáncer, pues es diabetes, ¿no? Como que, bueno, ya algo me tenía que dar, sino que, ay, en la torre, o sea que si tengo esto, me vuelvo doblemente vulnerable, no solo por estar vivo y me puede dar coronavirus, sino que tengo un sistema que se vuelve frágil para que te entre cualquier cosa novedosa como este virus. Pero además creo que de las cosas que imagino que sí se han aprendido es que es importante que la salud existe. Ese término no es algo que está allá, es algo que me corresponde
atender y estar al pendiente de los que están cerca de mí, porque si ese se enferma, ¡ay! ¿No? No solo me puede contagiar, implica aislarlo, acondicionar todos los espacios cuando estamos confinados. Entonces, implica un montón de situaciones que debemos atender y yo soy una ferviente admiradora de la promoción de la salud, de lo que antes yo conocí de niña como medicina preventiva, ¿no? Que era, lávate los dientes antes de que se te piquen, ve a una revisión cada 6 meses al médico, chécate si el cabello está pastoso, algo está pasando. Pero si te fijas, estamos más en gastar mucho en si el coche es bueno y el viaje carísimo, pero no vamos a un médico para llevar una constante revisión, nada más de saber cómo nos vamos deteriorando por el paso del tiempo o cómo los hijos pueden estar preparados para no estar vulnerables ante graves enfermedades. Entonces, Melania, ¿tú qué nos tienes que decir de esto? Porque lo que sigue les voy a preguntar cómo les decimos a los jóvenes que están en las universidades, qué tienen que hacer para generar con su profesión, con la que se están formando, cómo van a contribuir a este planeta ahorita, ¿no? Y en un futuro, ya no es, ay, cuando salgas, ahorita. Entonces, Melania, si me haces favor. Muchas gracias. Acá hay ruido y entonces apago el micrófono para no interrumpir. Sí, me gusta mucho la reflexión que hace Sergio sobre cómo pensamos la pandemia también a futuro, las múltiples pandemias que vamos a seguir viviendo, porque aunque hoy metamos el freno, ¿no? Hasta el fondo, la lógica del deterioro que ya se ha causado en la naturaleza no permite una reversión de los daños, ni inmediata, ni de corto plazo, y mucho menos total, ¿no? Creo que el ser humano tiene que hacer un cambio profundo en su manera de vivir, lo que son nuestras expectativas de vida, el consumo, el confort, no son cosas que se van a abandonar de un día para otro, y nosotros tenemos en esto, pues, un reto muy importante, un reto que ha sido asumido por los gobiernos, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, pensar en la campaña que hizo el gobierno federal en México para trastocar, para darle vuelta a las formas de consumo con el tema del etiquetado. Si decíamos en la base de la letalidad que tuvo el coronavirus estaban las comorbilidades, pues atender el tema de poner al alcance, a la visibilidad de las personas, qué era lo que provocaba esa diabetes, esa hipertensión, esos trastornos, ¿no? Vinculados con las formas de lo que comemos, con eso que ha dejado de ser un alimento y que solamente satisface gustos, ¿no? Y creo, mi impresión es que no ha incidido realmente en el consumo. Las etiquetas están ahí y por experiencia directa, uno va al súper y ve el carrito del supermercado que sigue lleno de productos azucarados de nulo valor nutricional, de un altísimo valor calórico, ¿no? Todos los productos industrializados que son, pues, incrementadores del riesgo, de la susceptibilidad que podemos tener frente a esto que, muy bien dicen, no se ha terminado y que vienen formados, ¿no? Le antecedió a nuestro país el H1N1 con el tema de los virus porcinos, ¿no? Y nosotros fuimos el caso cero en el estado de Veracruz, se acordarán. O sea, ya estaban anunciándose y antes de que termine esto, vamos a tener algo más. ¿Qué podemos las personas cambiar quienes no estamos involucrados en el tema de la economía o de transformar las políticas públicas? Creo que eso, lo que tú decías, voltear a vernos como parte de la naturaleza y pensar cómo consumimos, qué consumimos,
somos lo que consumimos, ¿no? Y eso tiene graves consecuencias para nuestra salud. Yo creo que no hay un sistema de salud que soporte estas consecuencias. Por más bien plantado que estaba, aunque estando totalmente de acuerdo en que estábamos con un sistema con un gravísimo deterioro, y ha sido mágico lo que se ha podido hacer en este momento. ¿Será repetible? Es la pregunta. Esta vacunación prácticamente universal, con la reserva para los menores de edad, pero que no ha tenido restricción por localidades, por temas de género, ninguna restricción. Se puede lograr otra misma odisea en cuanto veamos que volvemos a ser susceptibles, que la inmunidad que provocó esta vacunación ya no es suficiente para sostenerlo. No, tenemos que cambiar todo, absolutamente toda nuestra relación con lo que hacemos, con las formas en las que consumimos, con las formas en las que producimos y con pues la naturaleza en su totalidad. Y yo me quiero referir a que hay cosas importantísimas que se siguen haciendo desde los pueblos originarios en nuestro planeta y en nuestro país, ¿no? Yo trabajo muy de cerca con la comunidad de Cherán y creo que ahí, sin dejar de reconocer que hay una permeabilidad, ¿no? de las formas de consumo que están ahí también, este vínculo distinto que se tiene con la madre tierra, este vínculo también diferente que se tiene con el maíz, con nuestros productos nacionales, nos habla de una cierta esperanza de poder recobrar, ¿no? Esta enseñanza ancestral de formas de vida sin duda más saludables. Creo que la promoción de la salud tiene que voltear hacia allá, tiene que reaprender lo que hemos perdido y en ese sentido, pues volver a construirnos en escenarios más propicios para la vida nuestra y de las demás especies, ¿no? Pero de que hay luz en el camino, pues sí, sí la hay, solamente es que tengamos la disposición para retornar a esas formas de vida que sin duda son favorecedoras de nuestra existencia como humanos y como universo. Claro, fíjate, ahorita que mencionabas esto de la comida, de que no sabemos lo que comemos, no nos alimentamos, sino que comemos porque nos gusta, porque en realidad son placer inmediato, ¿no? Sí. La papita, el refresco, las cosas estas industriales tienen esas sustancias que nos elevan y nos dan dopamina, entonces ya sentimos muy rico, pero no logramos satisfacer un bienestar, no nos alimentamos, pero sí nos da placer. Como nos da placer, había una frase de un libro donde decía, las mujeres cuando antes se deprimían y se suicidaban, ahora van a Perisur de compras, ¿no? Entonces nos han cambiado esta cosa de bienestar por disparadores que son totalmente artificiales, como la comida, y creemos que estamos alimentados en cuanto a nuestro estómago con buenos productos, pero también en cuanto a comprar cosas que nos hacen sentir verdaderamente bienestar, y no es así. Todo es como muy maniqueo, ¿no? Y luego lo que yo sí veo es que se ha generado la cultura del cooperativismo. Los que viven en condominios, en unidades, y se fijan, empezaron a juntarse, los vecinos empezaron a conocerse, ¿no? Las casas empezaron a habitar porque eran como dormitorios y bodegas, si están de acuerdo conmigo. Nos dimos cuenta que nunca estábamos en nuestras casas porque la dinámica de trabajo no te permite estar en tu casa y que acumulas cosas y en realidad no las necesitas. Ahora que estábamos en ella, entonces ha venido una reflexión enorme de muchas cosas que estamos en este camino. Y además he visto que una de las cosas más importantes, que es esto que está propiciando la Casa Talavera en la universidad con estos conversatorios, es que los expertos, los que estudian, los que están trabajando en algo, conversemos de forma coloquial, tranquila, para hacer accesible a la gente que no necesariamente está en el campo académico, lo que son los saberes de ustedes, y saborearlo, ¿no? Creo que una de las cosas que ha sido evidente en esta pandemia es que la gente necesita saber lo que otros construyen de conocimiento.
y que no tienen acceso a estos foros académicos como congresos, simposios o los artículos especializados, sino estos espacios de divulgación donde platiquemos así con palitos y plastilina, sin que necesariamente se pierda el rigor académico de donde surge la información, pero que la gente sepa que es accesible saber de la promoción de la salud, del trabajo documental, de la reflexión histórica, social, económica. Por eso me hace muy rico que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes conversando, porque lo que salga de aquí da mucho. Yo ahora lo que les decía antes de que participaras, Melania, es finalmente estamos ya en una estructura formal, ya tenemos un trabajo, estamos formando de alguna manera jóvenes universitarios, y estos jóvenes, ¿qué se tendría que hacer para que ellos no solo se cuiden y no les dé COVID ni ninguna otra enfermedad, sino cómo desde la profesión y desde su formación universitaria en una institución pública tienen que hacer qué para cambiar el mundo? Porque esa es una obligación, no es nada más estudiar una profesión para tener currículum y conseguir un trabajo y comprarme un coche y casarme y vivir independiente, sino cuál es el compromiso cuando adquiero conocimiento privilegiado, porque no todos llegan a estudiar. Adquiero conocimiento y ahora ante esta situación que se ha presentado de salud, ¿qué se esperaría que debieran de hacer nuestros jóvenes universitarios? Porque son los que van a tomar las decisiones en adelante, ¿no? Cuando se incorporen al campo laboral y vivan esto que todavía no termina y tomen decisiones, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué me dices, Luisa? ¿Me expliqué con la pregunta? Sí, muy claro. Fíjate que sí, yo tengo un hijo de 19 años, cursó pues prácticamente el año y medio encerrado, y para mí era como sentir que se le estaba yendo parte importante de su vida, que nosotros que alguna vez pasamos por esa de la convivencia, la creación, la universalidad que te da una academia. Y sin embargo ellos construyeron su mundo a través de la tecnología. Entonces creo que ellos asumían como una cuestión de decir, pues sí, esto va a estar así, pero va a pasar. Y nosotros decir, sí, pero es que ya el tiempo no va a regresar. Creo que eso también ellos están viviendo una etapa muy distinta a la que nosotros en su momento la tuvimos, de relacionarnos, de comprender, de aprender. Nosotros somos más como presenciales en el sentido de un maestro, y ellos aprendieron a través de utilizar un medio como un celular y todo lo que adentro de un celular y el internet te da. Entonces se hicieron de muchas herramientas y también era demasiada información que no era como muy conducida, ¿no? Creo que en el mejor de los sentidos, los que aprovecharon los medios tecnológicos fueron aprendiendo más, pero también se hicieron ensimismados, ¿no? Un diálogo, y ellos ahora necesitan ese diálogo, necesitan interactuar de una relación laboral para poder comunicar. Creo que estamos enfrentando también una generación nueva de tener una perspectiva de usar los medios para sí mismos, pero no presencial, sino, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos haciendo una conversación, el público te da una iluminación, es un alimento que te da esa interacción que puedas tener con el público. Y cuando nosotros hicimos las primeras videoconferencias, para mí eran así muy, muy difíciles, porque hablarle a un celular era algo súper complicado, pero ellos lo dominan a la perfección, tienen los medios, saben la tecnología, utilizan ahora los medios para educarse. Entonces creo que también nuestro compromiso de nosotros es no dejar que vivan lo que nos tocó y formó las experiencias que nos formaron, el sentir, el tocar, el hablar. Creo que ellos están aprendiendo y nos están enseñando a usar la tecnología, pero nosotros somos la generación de que tocamos, de que abrazamos, de que aprendimos, de que nos caímos,
y de que sobrevivimos a muchas situaciones y de ellas aprendimos, tocándonos, aprendiendo y dialogando. Entonces creo que también tenemos que hacer esa interacción con ellos, ¿no? Nos acercó, es cierto lo que comentas, éramos, bueno, en algunas partes eran de las que llegaban a casa solo a comer y a dormir. Ahora éramos interactuar en una recámara, en una sala, quizás en una casa, y aprender a convivir. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora con ellos, convivir y interactuar, decir, ¿qué necesito de ti y qué necesitas de mí? Creo que sí, necesitamos que ellos también nos escuchen. Esta enfermedad dejó muchas secuelas mentales que a la larga vamos a tener reacciones de todas ellas, esa necesidad. Y creo que ellos tendrán que estar preparados para asumir generaciones que van a estar en situaciones de necesidad de salud, sobre todo psicológica, yo creo, ¿no? Porque esta situación de depresión que se dio muy fuerte, no supimos tampoco que estábamos deprimidos. Entonces creo que tendremos que aprender junto con ellos, pero nos tenemos que acercar a ellos para sentirnos, para convivir, porque ellos no van a aprender solo a través del teléfono, tenemos que dialogar con ellos. A mí me gusta mucho platicar con los jóvenes, pero sí los noto como ya muy directos, como que llegan al punto. No son muy como nuestras generaciones éramos, ¿no? Muy cautelosos. Ellos son más directos. Esto va a pasar así y así, punto. Nosotros éramos así como más reflexivos y analizábamos lo que los abuelos decían. Creo que sí, estamos enfrentando cambios en las nuevas generaciones y nosotros como padres también nos tenemos que preparar porque se están volviendo muy independientes a nosotros y se están aislando de alguna manera a este diálogo. Entonces tenemos que aprender a dialogar a través de sus medios también y acercarlos a los nuestros. Eso yo creo que es importante y sí, la verdad es que nos tenemos que preparar en todos los ámbitos, pero siempre pensando en el otro como humanidad, no Claro. en el otro como empresario, no en el otro como político, sino en el otro como humanidad para un bien común. Claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves, Sergio? Pues aquí yo trataría de comentar en dos niveles. Por una parte, la responsabilidad de las universidades frente a esta nueva experiencia de lo que significó el coronavirus, y por otra parte, cómo los jóvenes viven y reaccionan frente a una pandemia de la magnitud. Yo creo que para las universidades es un desafío en doble sentido. Primero, en un nivel de establecer las investigaciones, tanto en el campo de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, para descifrar los signos de lo nuevo. Es decir, estamos ante un acontecimiento en el cual, si podemos encontrar continuidades, estamos tratando de descifrar una experiencia novedosa y radical que necesita ser descifrada. ¿Cuáles son los efectos sociales, políticos, económicos, emocionales de la pandemia? Y creo que las universidades son lugares privilegiados para generar la información, el conocimiento, las explicaciones causales de estos fenómenos que estamos viviendo. Pero no solamente en términos de la producción de los saberes y la producción de los conocimientos, sino también en términos de la capacidad de divulgación que tú ponías. Es decir, un tipo de conocimientos y de saberes que no solamente sean comprendidos por nuestros pares, por aquellos que, digamos, damos clases, publicamos en revistas especializadas o asistimos a congresos, sino también que se tenga esta capacidad de traducir este tipo de conocimientos hacia el público, hacia los ciudadanos de pie, hacia hombres y mujeres que tienen preocupaciones similares, pero que necesitan de un lenguaje más comprensivo y más claro. Ahora bien, con respecto a los jóvenes, sí advertiría una fractura generacional en ese sentido que habría que mencionar. Porque es cierto, ahora estamos ante generaciones cuyo mundo es esencialmente el mundo de lo virtual. Por necesidad o por virtud, los jóvenes de hoy tienen principalmente como vehículo de encuentro, de conocimiento y quizá de reconocimiento, el mundo de las computadoras, el mundo de la tecnología, el mundo de lo que son los smartphones. Eso que significa muchas posibilidades en términos de la capacidad de información,
de acceso a distintas fuentes, de erradicar la censura, se convierte en una enorme oportunidad, pero también va acompañado de grandes riesgos. Tampoco mitifiquemos el mundo de las tecnologías, porque también va asociado, por una parte, a una sobredosis de información en donde no estamos claros sobre cuáles son las jerarquías. No, se puede tener mucha información, pero no se tiene un tipo de criterios que nos permitan distinguir lo importante de lo no importante, lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. La información por sí misma no dice nada. El saber, la experiencia de la escuela, en el aula de clases, es la que nos permite jerarquizar en términos de lo que consideramos prioritario y no prioritario. Y otra experiencia que me parece muy peligrosa de las redes, además de fortalecer los vínculos, que pueden ser vínculos emocionales, económicos, incluso vínculos en términos de solidaridades sociales y experiencias políticas, es lo que yo llamaría el reino de las fake news. Es decir, en el marco del uso de las redes, pues yo fui testigo de cantidad de rumores, de prejuicios, de franca ignorancia, de información que circulaba en las redes a propósito de esta pandemia y que la atribuía a las razones más estrambóticas posibles. Me parece que ahí estamos ante un problema, porque la sobresaturación de información también puede ser una invitación a la mentira, una invitación al engaño, y en ese sentido advierto un peligro de lo que es una enorme información plagada de rumores, de mentiras, de medias verdades, y me parece que una sociedad sin la información básica, sin los elementos básicos para tomar decisiones, pues está sometida al imperio de la mentira, de los intereses de los grupos poderosos, y en ese sentido estamos ante un peligro. Qué bueno que los jóvenes tengan acceso a smartphones, pero también qué peligroso que los usen sin, digamos, las herramientas, las categorías, los matices que solamente la experiencia del conocimiento transmite. Te puedo decir, en el caso de mis estudiantes, que a mí me preocupa que tengan acceso a mucha información, pero cada vez comprendan menos. O sea, lo que puedo decirte es que la capacidad de lectura y la capacidad de comprensión de las últimas generaciones es muy baja, porque no están acostumbrados al rigor, a la disciplina de la lectura, al hábito de la lectura continuada, sino están acostumbrados a la fugacidad de la información que fluye en un smartphone que, según los especialistas, no es más allá de 10 segundos. Concentrar la atención en esos jóvenes es un enorme reto, un enorme desafío para nosotros los profesores. Exactamente, justo en eso te iba a decir, el reto está en qué les damos como herramientas para poder identificar cuál es la información de los millones de cantidades de información, para poder detectar cuál es la que verdaderamente, ya que tienes el acceso a encontrarla rápido, ¿cómo identificas cuál es la valiosa? Creo que eso es parte de lo que tendríamos como profesores, darles, ¿cuál es esa herramienta para que veas de toda esa cantidad de paja? Esto es lo valioso. No te distraigas en esto, porque esto es lo valioso, porque entonces vas a promover más información mejor. Me encantó esto que dijiste, descifrar los hilos de lo nuevo. Creo que eso es, imagínate, yo me imaginé esta bolita de hilos de colores que luego dices, voy a sacar uno y no hay manera. Así estamos, ¿no? Entonces empezar a sacar cuáles son los valiosos y cuáles no, pero yo veo como lo que decía Luisa, esto de la tecnología, y tú decías de los cambios generacionales, de repente se vino un golpe pensábamos que los jóvenes perdían el tiempo en la tecnología y de repente les dicen tienes que estar frente a una computadora, ¿no? Y yo que se lo prohibía. Y resulta que a mí me toca trabajar en la computadora, pero no sé cómo. Y le pido al niño que me venga a enseñar y me enseña. Entonces de repente se dio un vuelco que me enseñan cosas que yo no sabía, y cómo yo le enseño ahora, que se supone que era el mayor, el maestro, el que sabía cosas, se dio un choque otra vez, ¿no?
Y cómo decirle, es mala la tecnología cuando yo la estoy usando y estoy 25 horas en la compu y el otro también. Entonces es esto, los hilos de lo nuevo. Tuvimos que vivir cosas nuevas. Esto de la convivencia que decía Luisa, ¿no? Empezar a tratarnos como familia, porque resulta que nada más era desayunar a veces rápido, medio cenar y en una boda nos vemos todos. Pero ahora estamos juntos y ya vi qué es lo que le interesa a mi hijo, a mi hija, al esposo. El tiempo de convivencia se hizo mayor y de repente no nos conocíamos, el tío con la prima. Otra vez descifrar los hilos de lo nuevo. O sea, nos lo hemos pasado así. Pensábamos que ya lo sabíamos hace año y medio, ¿no? Entonces ahorita esta reflexión se me hace, me gustó mucho esa frase, te la voy a robar, ¿me lo permites? Pues mira, fue una ocurrencia y las ocurrencias no tienen patente, no te preocupes. Ah, me encantó, algo le voy a poner de nombre a eso. Y fíjate que hay una entrevista que yo hice con unos investigadores que hablan precisamente sobre esto le pusimos periodismo, desinformación, pseudociencia y pandemia. Estuvo interesantísima. Les voy a mandar la liga en el chat para que la vean porque vale la pena, es una charla de divulgación, porque habla de esto de los bulos y cómo la gente se deja llevar por esta construcción de mentiras que parecen verdades absolutas de tómate tantos vasos de una sustancia y te va a quitar el coronavirus. Ni siquiera certificas, pero te dicen, un médico en la Universidad de San Pitindinguín, ni sabes si la universidad existe, si es universidad de investigaciones de esa naturaleza, y como te lo mandan y te dicen, es de un investigador, pero entonces esa construcción de bulos ataca al miedo y a la ira, y esas nos llegan de volada cuando estamos en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hablar de eso, conocer de eso también es muy importante. Gracias que lo sacaste a colación. Melania, ¿qué nos puedes decir de esto de nuestros jóvenes y qué hacer ahora? Porque ya vamos a terminar de conversar. Todavía nos queda un momento, pero dinos. Yo quiero también decir que tenemos que empezar a pensar en la excesiva confianza en la ciencia. Hoy la ciencia también es un espacio absorbido por la industria y la industria químico-farmacéutica está haciendo cosas verdaderamente impresionantes. Mientras tenemos un incremento de la pobreza entre la población, la industria químico-farmacéutica ha amasado cantidades enormes de riqueza con esta pandemia. No solamente el tema de los desarrollos que vimos que era una carrera por la vida, ¿no? O sea, ellos se la jugaban todos, los laboratorios buscando quién encontraba la vacuna para el coronavirus, no por una cuestión de filantropía de ninguna manera, sino por una cuestión de esa pulsión terrible de enriquecimiento que quienes son los dueños del poder y del dinero tienen. Y bueno, pues en esta circunstancia en donde la ciencia misma está limitada, ¿no? Definida por los intereses, pues todo se pone en duda para contribuir a todo el problema de la información. Yo creo que sí, hay que, en las universidades tenemos el reto de enseñar a pensar a los jóvenes, de enseñar a transformar el conocimiento, de enseñar a tener una perspectiva crítica frente a lo que todos los discursos nos dan, incluyendo estas universidades, las reales y las ficticias, ¿no? Que nos dicen, que los expertos dicen que hay que hacerle así o hay que hacerle así. Yo creo que la UACM en ese sentido tiene una enorme virtud. Nosotros nacimos con la idea de educar para la vida, no de educar para el trabajo. La universidad se creó con un principio de educación democrática que promovía el gusto por el estudio, por la reflexión, por el conocimiento, no como un instrumento de colocación del sujeto en un estatus, sino de interacción, ¿no?
con la vida misma, con lo que es valioso, porque tenemos que aprender a revalorar lo que antes había sido devaluado, ¿no? La cuestión del cuidado, la cuestión del bienestar, la cuestión de la salud mental, ¿no? Que habían sido como tampoco atendidos, la vida cotidiana, que pues, ¿quién se quería dedicar a los temas de la vida cotidiana? Y hay algunos extraños, ¿no? Que no teníamos demasiadas aspiraciones para estar en un SNI, pues podríamos dedicarnos un poco más a los tiempos de estos temas como promoción de la salud en los espacios de la vida cotidiana. Entonces, cierto, o sea, a mí me gusta mucho la reflexión que ha hecho Sergio. Creo que a todo este boom tecnológico que se nos aparece, en el que llegamos tarde, los que pues, somos migrantes cibernéticos, pues ya nos acostumbramos a ir a la cola, pero creo que nosotros que tuvimos la ventaja de aprender a pensar dos veces, a no tragar entero, ¿no? A desmenuzar lo que veíamos, tenemos la obligación de seguir fomentando este hábito de no credibilidad de por sí, a la duda permanente, ¿no? Al cuestionamiento, porque creo que en el fondo lo que tenemos que aprender es a transformar todo. Si seguimos por el camino que estamos y a donde parece que tenemos mucha urgencia de regresar, ¿no? A que todo se reabra, a que los centros comerciales ya estén, ya estamos preparándonos para esta semana de gastos desmedidos, ¿no? Si no aprendemos a transformar nuestros sentidos de existencia, estamos perdidos. La próxima y las muchas próximas problemas pandémicos que vamos a tener, porque somos un mundo muy comunicado, nos van a agarrar siempre con la guardia baja, ¿no? Volver a pensar en las virtudes de la convivencialidad, del disfrute de los satisfactores básicos, de la compañía, de la buena plática, de lo que es nuestro, en fin, ¿no? No es un retorno al pasado, es una revaloración de las cosas que siempre han sido importantes en la vida de los seres humanos. Y creo que nuestros chavos y pobres están muy, muy, muy afectados por lo que los medios de comunicación han instalado como los sentidos de vida, ¿no? Entonces, creo que las universidades, pero también las familias, también las instituciones sociales, estamos obligadas a retornar a la reflexión sobre la vida como para qué, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Y ese aprendizaje instalado desde las escuelas podría ser, pues, nuestra contribución. Yo creo que la UACM lo hace, ¿no? Creo que sus principios, su nada humano me es ajeno, su educación para la vida, pueden seguir siendo contribuciones para regresar a este lugar de posibilidad, ¿no? Claro, gracias, Melania. Sí, está bonito esto del concepto de se formaron para la vida, ¿no? No para tener un trabajo. Y eso es otra cosa. Implica otro tipo de reflexiones, y por eso que se den este tipo de alternativas o de propuestas de conversación en este tianguis de saberes y sabores, porque precisamente aquí no se va a decir cómo hacer las cosas, sino se va a compartir lo que yo hago, cómo lo hago, cómo creo que podría apoyar a que la demás gente sepa otras cosas y decida sobre su vida, pero siempre con este sentido humano de conciencia de el otro, de que no soy solo yo en mi beneficio, sino cuáles son mis valores y los valores de los otros para empatarlos y llevar un mundo armónico, que creo que es un poco lo que quedó muy en evidencia en esta pandemia, ¿no? Estábamos como en un mundo que podíamos usar como si fuera un bote de basura. Y en realidad nosotros somos parte de ese bote y no lo habíamos pensado. Entonces, pues no sé, si quieres una última reflexión
Luisa, sobre esto, ¿qué nos tienes que decir con cómo pueden los jóvenes universitarios crecer con las vivencias que tú has formado en la Merced? ¿Sí? Pues yo creo que todos los jóvenes tienen que poner en práctica lo que aprenden. No se lo pueden quedar solamente en las aulas, lo tienen que venir a vivir, lo tienen que compartir. La gente de la UACM tiene un punto de referencia muy claro aquí en el barrio, es Casa Talavera, y es un centro de apoyo, de diálogo con la comunidad de la Merced. Creo que eso es muy valorado. Ahí se aprende una experiencia de vida y nosotros. No te escuchamos muy claramente, Luisa. Se escucha muy contaminado el sonido. Y tu reflexión no la No sé si me escuchan. Perfecto. Sí, es que parece que el internet ya se está sesgando un poco, pero les comentaba que nosotros tenemos aquí un punto de referencia de la UACM, que es el Centro Cultural Casa Talavera, y los jóvenes, sobre todo los académicos, se tienen que acercar aquí, donde es este punto de referencia para convivir e interactuar con el área de comercio y de comunidad, y ellos en su experiencia académica, tener un diálogo para interactuar y poder hacer un punto, porque creo que este barrio tiene mucho que ofrecer en muchos ámbitos, hay mucha diversidad, también diversidad de pensamientos, pero también nos hace falta esa cuestión como de cuestionarnos académicamente y entender por qué actuamos, o por qué pensamos, o por qué creemos que tenemos la razón. Siento que es un reto como todos los hemos tenido, pero siempre ha sido la Merced un barrio abierto para los académicos de la UACM y para todos los académicos, la verdad. Me ha sorprendido tantos colectivos que se han venido aquí a trabajar y a interactuar y a mostrarnos muchas cosas que a lo mejor nosotros no nos percatábamos que teníamos inmersos en nuestro diálogo comercial de todos los días. No nos habíamos dado cuenta de tantas cosas tan importantes y la funcionalidad que tenemos como comunidad en el barrio. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Aprovecho para despedirme porque creo que mi internet se va a acabar y muchas gracias. Al contrario, haremos que te sigan en tu sitio de YouTube que se llama La Merced, un barrio emblemático, para que allá podamos seguir todo lo que tú haces y que conozcamos más sobre este barrio de La Merced. Muchas gracias, Luisa. Bueno, si surge otra vez esta desconexión, nos despedimos por anticipado. Pero bueno, unas últimas palabras, Sergio y Melania, ¿cómo podemos volver a agradecer esta generosa invitación de poder dialogar, aprender de lo que han compartido las colegas. Y un elemento que me parece fundamental en estos tiempos es, si las condiciones sanitarias lo permiten, en algún momento dado volvernos a encontrar físicamente. Yo estoy ansioso de volver al salón de clases, sí y solo sí que estemos en las mejores condiciones, que todos los estudiantes, hombres y mujeres, estén vacunados, porque me parece que necesitamos volvernos a ver, necesitamos volvernos a encontrar, necesitamos volver a escucharnos, a platicar los testimonios, a dialogar, a generar espacios de deliberación no virtuales, sino presenciales, en donde cada quien hablemos desde el lugar de nuestra experiencia, de nuestros saberes, de nuestros testimonios, y me parece que ese ejercicio colectivo que anteriormente era la regla, pero que hoy se ha convertido en la excepción, es algo que tenemos que buscar a la brevedad. Todo parece indicar que el próximo semestre en la UACM y en otras instituciones de educación superior del Valle de México será presencial, y yo lo festejo porque la verdad, debo decirlo, ya estoy hasta el gorro de dar clases de manera virtual. La experiencia, aunque uno pueda tener, digamos, las mejores intenciones, volver al mundo virtual desde las casas reproduce la desigualdad, casualmente,
porque el espacio físico de la universidad horizontaliza, genera condiciones de trabajo favorables para todos, genera puntos de encuentro, y volver al espacio de lo privado y de la casa es volver a reproducir las formas de desigualdad social, económica, simbólica, que persisten en el caso mexicano y que las instituciones públicas como las de educación y la UASM buscan en algún sentido comprender y eventualmente transformar y combatir. Entonces, a mí me encantaría volverme a encontrarme con ustedes, pero ya no en este formato, sino en un espacio físico en donde podamos compartir la charla, y podamos mantener este tianguis de ideas y de palabras. Muchas gracias por tu invitación. Pues yo encantadísima, ¿eh? Y la invitación pues a Casa Talavera y al grupo de egresados que han organizado este Tianguis de Saberes y Sabores. Yo pues también doy las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes, porque no tenía el gusto de conocerlos. Y bueno, ahora que ya los conozco, no los dejaré ir. Seguramente estaré en contacto con ustedes para algunas cosas que nos sigan vinculando entre instituciones, ¿no? A mí se me echó muy lindo, Melania. ¿Qué pasó? ¿Con qué nos cierras esta conversación? Pues yo también muy agradecida de la invitación, de la iniciativa que tiene nuestra universidad, eh, con el gusto, ¿no?, de compartir con otros compañeros. Estoy fascinada de que nos volvamos a encontrar con Luisa. Quiero ir con mis compañeros estudiantes de promoción de la salud al barrio de La Merced. En la medida en que hemos podido, pues ahí estamos cerquita de Casa Talavera. Yo trabajo en Centro Histórico, así es de que, pues nos es el espacio con natural, ¿no? Y yo siempre les agradezco, pues, que me inviten a diferentes eventos y a disfrutar también la Casa Talavera, que es tan bonita y que ahora está reestructurada, remodelada, ¿no? Y que es un espacio muy agradable. Así es de que secundo a Sergio en esto de que regresemos. Y creo que hoy el escenario de la promoción de la salud invita a que pues estemos como más atentos de lo que están haciendo los muchachos. Son generaciones jóvenes muy ajustadas a la realidad, a las condiciones, a lo que la sociedad está generando, deseando, investigando, viendo, ¿no? Y pues estos chavos pueden tener buenas perspectivas, buenas ideas. Creo que la universidad puede, pues por ahí, contribuir de manera importante a este reto de transformación, ¿no? Yo los recomiendo, son mis estudiantes, los aprecio mucho. Y bueno, entonces la próxima vez que nos veamos, seguramente que será con un grueso de ellos también haciendo acá, pues, cuerpo, ¿no? Cuerpo con los otros y fuerza para este proyecto de transformación. Muchas gracias por la invitación, qué bueno, y estamos aquí atentas a la llamada para volvernos a encontrar. Claro, yo me iré al centro a dar una vuelta y los invitaré para venirse hasta acá, hasta el sur, a la UAM Xochimilco, y nos vamos a la zona de Cuemanco y vamos a conocer las chinampas y todo lo que hay por allá. Lo ofrezco y nos vamos con los alumnos para empezar a estar cerca y en presencial y conocer la naturaleza de nuestra ciudad, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, Luisa, Melania, Sergio, y ya tenemos aquí a Emma Meseguer para cerrar este conversatorio de Tianguis de Saberes y Sabores. Emma Meseguer de Casa Talavera, dinos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, maestra Luisa, la gran Luisa de La Merced, promotora cultural importante. Cecilia, gracias por tu participación, por esta amena forma de llevar a cabo este conversatorio de Tianguis de Saberes y Sabores sobre la pandemia. Me parece muy interesante lo que ustedes plantearon, y también creo que coincido con el maestro. Yo los invito, cuando sea la tercera fase de reconstrucción que acabe, podamos estar en Casa Talavera, podamos hacer grupos de trabajo para reflexionar junto con los muchachos, con los estudiantes académicos, con difusión, en fin, hacer toda una comunidad importante
Creo que tenemos en el tintero algunas cosas que las podemos hacer en presencial, que es un poco, hablaron sobre una problemática casi de clase media, ¿no? Hay muchas cosas en el tintero que me parecen de mucha importancia y que además las viven los chavos, que son nuestros alumnos, nuestros estudiantes de la UACM y de otras universidades. Me parece que tenemos un aislamiento de miedos desde hace muchos años. No es solamente la pandemia, que es otro tema que me gustaría que después empezáramos a trabajarlo. También los discapacitados, estos muchachos y personas mayores o no, que se enfrentan a una tecnología que no pueden tener el ida y vuelta. Y ahí también es un tema de reflexión. Lo que decía Luisa, para acabar y para cerrar, cómo la universidad, y ese es uno de los sentidos de ser de la universidad, regresa a la ciudad, le da a la ciudad este ida y vuelta de conocimiento, ¿no? Saberes y sabores dentro de este tianguis, dentro de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, de la cultura y de la universidad. Ahí cierro y una disculpa muy grande a todos los que estaban ansiosos y con muchos deseos de vernos. No pudo ser. Se va a transmitir en YouTube Live Cultura UACM a partir del lunes, porque la universidad está haciendo algunos ajustes en términos de sistema en estas plataformas. Les pedimos una gran disculpa a todo público y a ustedes también, pero el lunes estarán igual. Podemos ver la manera de, no sé, los invito a que lo vean por las preguntas o las conversaciones que puedan surgir a partir de este lunes, que espero que a primera hora, no muy temprano, ya estemos conectados en YouTube Live. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por estar aquí y por compartir este espacio con nosotros, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y con el Tianguis de Saberes y Sabores. Muchas gracias, Emma. Gracias a ustedes tres, Jorge, Melania, Luisa. Un placer conocerlos. Y espero verlos pronto. Por la parte técnica. Muchísimas gracias. Sí, el equipo técnico. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.